Acá estamos grabando y voy a pasar a silenciarlos. Y bueno, okay. Y cualquiera puede volver a retomar su sonido. Bueno, vamos a retomar un poquito en que andábamos, y antes de desarrollar lo que teníamos previsto para hoy, vamos a preguntar si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer de lo último. Lo último que estuvimos viendo hace 2 semanas fue un poco iniciar el planteo de esa Europa que desde el milenio hasta el siglo XIII va creciendo rápidamente en población y creando una serie de desarrollos políticos, económicos, sociales, culturales muy interesantes que marcan el último tramo de la Edad Media, ya camino al Renacimiento. Eh, Nosotros lo marcábamos mucho por el crecimiento demográfico en esta época, porque el crecimiento demográfico, entre otras muchas cosas, determinó la necesidad de aumentar la gente dedicada a las labores espirituales. O sea que el clero de la iglesia cristiana creció enormemente en estos siglos debido a la necesidad de atender a un rebaño de fieles cada vez más grande. Y por lo tanto, vimos también cómo en ese crecimiento del personal dedicado a las labores espirituales, vimos cómo poco a poco se iba enrareciendo el ambiente al ejercer los poderes temporales, los derechos a seleccionar o a elegir, a veces en contra incluso de los deseos papales, las altas dignidades de la Iglesia. Con lo cual se había creado una situación bastante incómoda para la dirección de la Iglesia, porque muchos de los altos cargos escapaban totalmente de su control. Habíamos visto que prontamente esta forma de seleccionar los cargos eclesiásticos se había ido convirtiendo también en un buen negocio, dado que se procedió a la compra y venta de estos cargos, y que de alguna forma la Iglesia en el entorno del milenio estaba enormemente preocupada por recuperar un poco el aspecto de la moral del clero, que se apartaba bastante de lo que era un ideal cristiano, y también el ver cómo neutralizaba esta injerencia del poder temporal en los asuntos espirituales. Eso fue lo que estuvimos viendo básicamente la semana pasada, y nosotros decíamos que estos intentos reformistas de la Iglesia, que se han dado durante la historia de la Iglesia en innumerables situaciones, pero esta particularmente, de inicios del siglo XI, es uno de los procesos reformistas más importantes de la Iglesia, y es el que nosotros a nivel histórico conocemos como Reforma Gregoriana. Ya la última vez que nos encontramos dejamos fuera de este concepto de reforma gregoriana la reforma del calendario, que también recibe el nombre de calendario gregoriano, pero decíamos que se debía no a Gregorio VII, sino a Gregorio XIII, que está bastante más adelante de los fenómenos que vamos a analizar como reforma gregoriana. El inicio y la puesta en funcionamiento de los postulados de la Reforma va a precipitar el enfrentamiento directo con los poderes temporales, fundamentalmente con el emperador alemán, con el emperador del Sacro Imperio Germano, romano-germánico. O sea que esto era lo que vamos a desarrollar hoy, este tema de la Reforma puesta en funcionamiento y el enfrentamiento con el emperador alemán, que deviene en ese episodio que a nivel histórico todos conocemos como disputa o querella de las investiduras. Bueno, antes de pasar ahí, si tienen alguna duda o alguna pregunta para hacer de lo que vimos la semana pasada, les pido que por favor lo hagan ahora, así podemos continuar. A ver, acá en mi pantalla primera no tengo a nadie que quiera preguntar algo. En mi segunda pantalla tampoco. A ver, Marta Platero, ¿tú querías preguntar algo, Marta? Por favor, tu Quiero sonido. preguntar, porque no me acuerdo dónde estaba el papado, si estaba en Italia o si estaba en algún otro lado, si estaba en Roma o si estaba en alguna otra zona de Italia. Sí, perfecto, Marta. No, en esta época el papado está en Roma,
nosotros vamos a tener, recién en el siglo XIII, vamos a tener el episodio del papado de Aviñón, cuando los últimos integrantes de la dinastía Capeta secuestran, digamos, el papado y lo llevan a Aviñón en un intento de que la acción del papado esté alineada a los intereses de la monarquía francesa, ¿verdad? Que va a ser un periodo de unos 70 años aproximadamente que está el papado en Aviñón para luego retornar a Roma. Son muy escasas las ocasiones históricas en que el papado no está en Roma. Algunas veces sucede porque, lógico, como son épocas muy convulsas y hay muchos episodios de guerra, en algunos casos, cuando son atacados los estados vaticanos por distintas facciones políticas o por distintos intereses, a veces el Papa abandona temporalmente Roma para refugiarse en algún otro lado. Pero la sede indiscutible del papado es Roma, porque es donde se recoge en forma auténtica y completa el legado que inaugura Pedro como vicario de Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto, ese indiscutiblemente va a ser siempre el asiento del papado. Pero en el caso que tú preguntás, en este caso de la Reforma, está en la ciudad de Roma, y aparte de la ciudad de Roma, como verás, juega un papel bastante importante en algunos de los episodios de la aplicación de la Reforma. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer sobre este tema? Sí, Juan Pablo, te Muchas escucho. gracias. Después, sí, Andrés, primero a Juan Pablo y luego a... Pues, ¿Sí? ¿me escuchás, Andrés? Sí. Sí, Juan Pablo, te Hola, escucho. ¿me escuchás? Sí, Andrés, perfecto. siguiendo un poco, perdón, con la misma consulta que hacía Marta, esta compañera. No te lo pido exactamente, pero en línea muy general. Tú hablaste hasta ahora de que en ese momento las jerarquías de la iglesia estaban muy influenciadas y muy determinadas por el poder temporal. Podían ser los reyes o los príncipes o lo que sea, en ese momento. Digamos, ya concretamente, en la elección del papado, en esa época, ¿había una influencia también muy grande o fue un caso excepcional este de Aviñón que tú mencionas? Para tener un entorno, no te pido toda una historia de eso, pero en ese momento que nos ubicamos, ¿fue eso solo o en general el tema estaba muy mezclado? Para ver dos instituciones y dos poderes diferentes cómo se mezclaban. Sí, perfecto. Digo, justamente uno de los temas que tengo para desarrollar, no sé si dará el tiempo hoy, si no la semana que viene, es justamente el tema de la elección papal. Pero concretamente, en este momento en que nosotros vemos principio del siglo XI, que es cuando arranca el tema de la aplicación concreta de algunos temas de la Reforma y el enfrentamiento con el emperador alemán, es justamente una etapa en la cual el papado viene muy debilitado. Viene muy debilitado por distintas vicisitudes. En este siglo XI vamos a tener 40 papas, lo cual denota unos papados muy breves, muchos antipapas vamos a encontrar, es decir, papas que son nombrados contra el papa, llamémosle, contra el papa original o contra el papa que está ejerciendo en este momento la suprema autoridad espiritual, nombrado otro papa porque al emperador o a quien sea le interesa más otra figura y no la del papa que debe ser, porque no sigue sus lineamientos. O sea que el siglo XI es un siglo particularmente complejo para la Iglesia, y es justamente el siglo en el cual llega al ápice el enfrentamiento entre el poder temporal, representado acá claramente por el emperador alemán, y el poder espiritual representado por el Papa. Es justamente uno de los detonantes de estos acontecimientos que vamos a narrar ahora. O sea que luego vamos a ver en definitiva bien cómo es el proceso y cuáles son las etapas en la elección papal a nivel histórico. Pero ahora nos vamos a centrar en este periodo. ¿Alguien más quería preguntar algo? Iris, ¿tú querías preguntar algo? Yo quería decir que el ancho de banda de la red de Andrés es muy bajo.
me sale, y tú salís chico. A mí por lo menos me sale chico. Los demás sí Yo salen grande. A ver, el chico grande tú lo ves con Yo en a la ti parte, a ti te veo superior, chico. en la parte No, superior derecha de tu pantalla, donde dice vista, tenés una serie de configuraciones de pantalla para ver a todos los que estamos en este Zoom. Y sí, respecto a mi ancho de banda, el mío funciona sí. bárbaro, a mí no me dice nada de que tenga dificultades. Y bueno, A esa todos los veo bien grandes, solo a ti te veo chico. Y sale está eso, bien. dice el ancho de banda, No es yo no sé qué importante es. verme grande a mí, no hay ningún Bueno, problema. Quédate tranquila. Bueno, bueno. muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran Mire, hacer? Sí, sí, te quería preguntar, Andrés, dado el contexto donde el poder temporal, digo, se impone sobre el divino, el tema de la imposición del celibato, porque yo ahí no pude escuchar muy bien, es una cuestión para frenar un poco esta cuestión tan engorrosa que se daba de compra y venta de autoridades. sí, es un proceso que es una de las patas de los procesos de reforma, la verdad, es decir, la constatación de que poco a poco eh, el talante moral del clero dejaba que desear, por un lado por esa penetración de elementos ajenos a lo espiritual, como es todo la injerencia del poder temporal, pero también porque el hecho, si yo estoy en una diócesis, si mi obispo no vino por derechas, porque es una persona que proviene de todo un entorno espiritual, de servicio a la fe y todo lo demás. Y tengo un señor que le importa un comino el tema religioso o el tema espiritual, y vive una vida igual que un noble cualquiera, con todas, automáticamente el clero que está bajo este señor, bueno, tiene posibilidades o es más fácil que se pueda desviar en cuanto al cumplimiento de sus deberes espirituales. Entonces, estas cosas van permeando todo el cuerpo institucional de la Iglesia y no solo tenemos hasta el momento actual, no solo en la institución eclesial, sino en cualquier institución humana, nosotros sabemos que siempre hay elementos que se apartan de la ética y de la moral correspondiente a la institución. En el caso está claro el hecho de que hasta el siglo XI no se hubiese establecido el celibato sacerdotal, implicaba también la irrupción en el cuerpo de la iglesia de una cantidad de problemas que plantea una relación familiar en cualquier institución, ¿verdad? Es decir, y eso es así, y, y por lo tanto, una de las cosas que junto con la simonía, con el tema de la venta y compra de los cargos, una de las cosas que se quiso resolver es que el, toda la gente que estaba marcada dentro de la clase clerical se dedicase exclusivamente al servicio de Dios y de la feligresía. Y por lo tanto, esto era incompatible con una vida de familia. Y por lo tanto, la Iglesia adopta ya en forma oficial en el Sínodo de Letrán, en el año 1059, bajo el papado de Nicolás II, adopta la regla del celibato. Ojo, la adoptan, pero no todo el mundo la cumple de entrada, a tal punto que desde ese sínodo de Letrán de 1059, luego nos encontramos dos concilios más, también en la ciudad de Letrán, en el año 1123 y en el año 1139, en el cual el Papa de turno vuelve a insistir en en la obligación del celibato. O sea que es un cambiar esta estructura lleva su tiempo, ¿no? Entonces, la simonía, que es la compra y venta de los cargos, con, con el nicolaísmo, que es justamente el tema del no respetar la norma del celibato, son dos de los problemas fundamentales que llevan a poner en funcionamiento la reforma. Correcto, gracias, muy amable. Por favor, ¿alguna otra
pregunta o aclaración que quieran antes de continuar con esto? Muy bien, entonces continuemos. Como explicábamos hace un momentito, el choque más importante entre el poder imperial y el papal se produce justamente en el marco de ese desgaste de poder que tiene el papado, sobre todo durante el reinado del emperador Enrique III. Enrique III reinó del año 1039 al año 1056 como emperador germano. Con él, las teorías políticas del cesaropapismo que fueron inauguradas bajo el reinado de Carlomagno llegan a su máxima expresión. Es en el momento en que el poder temporal del emperador con mayor fuerza imprime su sello sobre la conducción de la comunidad cristiana. Ante esta situación, cuando muere Enrique III en el año 1056, las altas dignidades de la Iglesia intentan ver cómo escapar al férreo control que hasta ese momento tenía el emperador alemán sobre los asuntos de la Iglesia, ¿verdad? Y por lo tanto, a su muerte surge un movimiento tendiente a liberar al papado del sometimiento al imperio, ¿verdad? Y sobre todo, recuperar el pleno dominio del nombramiento e investidura de los altos cargos de la Iglesia. Entonces, allí nosotros tenemos que, siendo ya Papa Gregorio VII, en el año 1075, o sea que unos 19 años después de morir Enrique III, cuando ya está en el trono Enrique IV, el Papa Gregorio emite un documento que se conoce como Dictatus Papae, un dictado del Papa, ¿verdad? En el cual es una serie de normas o de axiomas, 27 exactamente en número, que resumen la idea que tiene Gregorio VII sobre el papel y el lugar que le corresponde al papado dentro de Europa. Es una especie de bitácora de ruta para el papado, ¿verdad? Es decir, ante la situación que tenían, el Papa establece una serie de principios con los cuales va a regir su papado y pretende que de ahí en más los papas sucesivos mantengan esta hoja de ruta, digámosle. Entonces, estos 27 axiomas, de alguna manera nosotros los podemos resumir en tres grandes grupos de principios, o en tres grandes cuestiones. La primera, que surge claramente, y tal vez de las más importantes, la primera con la segunda, la primera establece que el Papa es el señor absoluto de la Iglesia, que está por encima de los fieles, por encima de los clérigos, de los obispos, de las iglesias locales, de las iglesias regionales, de las iglesias nacionales e incluso de los concilios. O sea que encima de todos los institutos que regulan el poder espiritual de la Iglesia, por encima de todos ellos, sea cual sea su ámbito geográfico o su importancia, indiscutiblemente está la figura del Papa, que no puede ser contradicho ni de ninguna manera coartado por ninguno de estos elementos inferiores a él. El Papa está por fuera, por encima y a salvo de cualquier injerencia que provenga de cualquiera de estas diversas capas de la Iglesia. Esto es muy importante porque de alguna manera el papado se convierte en árbitro de todas las diferencias que puedan suscitarse en el seno de la Iglesia, no importa dónde se susciten o a qué nivel se susciten. Siempre el Papa es quien tiene la última y definitiva palabra. Segundo principio, de igual fortaleza que este primero que acabamos de enunciar, es que no solo el Papa es la cabeza suprema de la Iglesia, sino que es el poder supremo del mundo. Y todos los poderes mundanos le deben sometimiento, incluidos los príncipes, los reyes y el emperador.
O sea que el Papa se coloca por encima de todas las jerarquías del poder mundano, en cumplimiento del legado apostólico que recoge Pedro como vicario de Cristo. O sea que acá claramente la postura del papado es colocarse por encima de los poderes temporales y convertirse en árbitro total del mundo cristiano. Y la tercera pata, o el tercer punto que de alguna manera abordan estos 27 axiomas, refieren a un tema también fundamental para consolidar la figura del papado, y es que se establece que la Iglesia romana, desde la Iglesia católica, ¿verdad?, de rito romano, que la Iglesia romana no erró ni errará jamás. Quiere decir que esta es la base del principio de infalibilidad papal. Es decir, en cuestiones de dogma, en cuestiones de fe, la palabra del Papa es absolutamente ley total. O sea que acá el papado reivindica la potestad máxima sobre el edificio institucional de la Iglesia como entidad espiritual, reivindica el poder supremo por encima de todos los poderes que existan en la tierra, sean temporales o espirituales, y finalmente establece que su accionar como cabeza del mundo es absolutamente incuestionable y es verdad absoluta y revelada, ¿verdad? Es decir, que cierra a Gregorio VII sin ningún lugar a dudas esta postura que trata de consolidar al papado frente al poder temporal. Obviamente se podrán imaginar que el emperador de turno le hizo poquísima gracia el escuchar estas cosas, ¿no? Y obviamente que va a reaccionar contra los preceptos que Gregorio VII pone en funcionamiento. La postura de Gregorio VII lleva a un enfrentamiento con el poder imperial, que es el que nosotros conocemos como querella de las investiduras. Y el proceso de enfrentamiento se inicia en un sínodo en la ciudad de Roma en el año 1075, cuando Gregorio renueva la prohibición de investidura de altos cargos eclesiásticos por parte de los laicos. O sea que él renueva la prohibición de que los puestos superiores de la Iglesia sean designados por el poder temporal. Obviamente que a Enrique IV, que en este momento es el emperador de turno, va a reinar del 1050 al 1106, básicamente la querella de las investiduras se da con Enrique IV y Gregorio VII. Obviamente que cuando el sínodo de Roma determinó esto, a Enrique IV le importó un reverendo comino también, y siguió nombrando obispos como le vino en gana, sin decirle ni agua va ni agua viene al Papa. Nombró al obispo de Milán, nombró al obispo de Spoleto, nombró al obispo de Fermo, y hubiera seguido nombrando obispos sin ningún problema. Y ante esto, es decir, el no hacer caso de lo que estaba estableciendo el papado, llevó a que Gregorio lo amenazara con excomulgarlo y con deponerlo como emperador, ¿verdad? Siempre el instrumento superior de poder del Papa es la excomunión, que es cosa seria, pero muy seria, que nosotros no podemos llegar ni a comprender el poder que tiene una excomunión en estas épocas, porque es dejar a la persona excomulgada fuera del mundo, desprovisto totalmente de cualquier vínculo con la estructuración social de la Edad Media estructurada a través del sistema feudal. El excomulgar implica que se rompen todos los lazos de vasallaje y que por lo tanto nadie está obligado a rendirle obediencia a aquel que es excomulgado y que queda fuera del pueblo de Dios. Es un arma súper poderosa, ¿sí? Entonces, bueno, acá el Papa le dijo a Enriquito, pórtate bien, porque te voy a excomulgar y te voy a deponer como Papa, es decir, te voy a echar del imperio, perdón, del cargo de emperador. Muy bien. Obviamente, a Enrique tampoco le gusta mucho esta postura del Papa, y por lo tanto, en enero del año 76,
Enrique reúne a todos sus príncipes electores, a todas las... Recuerden que el mosaico alemán está compuesto como de 500 y pico de pequeñas entidades políticas, teniendo a su cargo un príncipe, un obispo, o cualquiera sea su rango político, ¿verdad? Entonces él llama a todas estas personalidades a un sínodo en la ciudad de Worms, W-O-R-M-S, Worms, ya la vamos a oír nombrar más adelante, en el sínodo de Worms. Y entonces, en este sínodo lo que hace Enrique es contestar a las amenazas del Papa, deponiéndolo, ¿verdad? El emperador dice, Gregorito, a partir de ahora no sos más papa, yo, emperador, te depongo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Enrique era de la idea del cesaropapismo, en el cual el poder espiritual está sometido al poder temporal, cuyo exponente máximo es el emperador. Y por lo tanto, en función de esa teoría política, que es la contraria a la otra, que establece que el poder máximo es el espiritual, en uso de esa potestad, Enrique IV, ante la amenaza de excomunión que recibe de Gregorio VII, decide deponerlo como papa, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente que el Papa tampoco se queda contento porque lo depusieron, por lo tanto, rápidamente excomulga a Enrique IV y lo depone como emperador. O sea que cada uno elimina al otro, ¿verdad? El emperador depone al Papa, el Papa depone al emperador. Y todos contentos. El problema es que el tema de la excomunión y la deposición del emperador es mucho más grave, porque implica la liberación de sus vasallos del vínculo de obediencia feudal que los unía al emperador. Y de momento que el Papa hace esto, también llama a todos los príncipes alemanes para que concurran a una reunión con él, con el Papa, ¿verdad? A una dieta que se va a reunir en la ciudad de Augsburgo. La dieta, en el esquema político del imperio, la dieta es el organismo que legisla dentro de la estructura imperial alemana. O sea que el Papa depone al emperador y llama a todos a que se reúnan con él en dieta en Augsburgo. Y acá Enrique se pone nervioso, porque dice, a ver, me excomulgaron, me depusieron, y ahora el Papa está llamando a todos mis vasallos que ya están liberados del deber de obediencia a mí, y va a querer cerrar esto, y me van a dejar afuera, piensa Enrique. Por lo tanto, muy buen político, dice, más vale que me amigue con el Papa antes de que la cosa llegue a peor. Por lo tanto, temiendo que los príncipes se levanten contra él, porque los príncipes siempre están dispuestos a levantarse contra el poder de turno y nombrar a otro que les dé más cosas. Así que bueno, el Papa entonces decide reunirse con el Papa y va a encontrarse con él para pedirle el perdón. Entonces el Papa en ese momento está en Canosa, y ahí tenemos el célebre episodio de la humillación de Canosa, cuando Enrique IV concurre al castillo de Canosa, donde está el Papa, y el Papa lo tiene arrodilladito en la nieve un par de días, pidiendo perdón, hasta que finalmente decide perdonarlo, pero no así nomás, lo perdona con una condición. Le dice, a ver, Enriquito, va, todo bárbaro, yo te perdono, pero tú vas a llamar a una dieta para definitivamente liquidar el tema de las investiduras, para que la dieta determine que las investiduras corresponden al papado y no al emperador, ¿verdad? Ese fue el trato. Vos llamás a la dieta para legislar sobre esto, yo te levanto la excomunión y la deposición. Por lo tanto, obviamente así se hace, ¿verdad? Pero, lógicamente, una vez que se acabó el tema, que le levantaban la excomunión, que otra vez es emperador, Enrique empieza a demorar el tema de llamar a una dieta, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a darle larga al tema, pasan los meses y no se produce la famosa reunión de la dieta tal como había quedado comprometido con Gregorio.
Por lo tanto, Gregorio, harto de esperar, esto fue en el 77, la absolución fue en enero del 77, y pasó todo el año 77 y nada, y entonces en el 78 Gregorio llama a un nuevo concilio en la ciudad de Roma, al quinto concilio de Roma, donde renueva la condena a las investiduras realizadas por laicos. Y como Enrique sigue dilatando la dieta, Gregorio los comulga otra vez y lo depone otra vez como emperador. Y avanza un pasito más Gregorio, no solo lo depone y los comulga, sino que nombra un nuevo emperador alemán. Nombra de emperador a Rodolfo, duque de Suabia, que era uno de los enemigos políticos de Enrique IV, ¿verdad? O sea que acá el papado avanza un paso más en esta partida de ajedrez, lo depone, pero nombra un sucesor, nombra otro emperador. Al haberlos comulgados, los súbditos deben rendir homenaje al nuevo emperador. Pero aquí que los príncipes alemanes, que tampoco les gusta mucho la injerencia papal, deciden apoyar a Enrique en contra de Rodolfo de Suabia. No querían nada a Enrique, pero querían menos a Rodolfo. Y por lo tanto, las jerarquías alemanas y lombardas, las del norte de Italia, que recuerden que forman parte del imperio, no apoyan el nombramiento de Rodolfo, se levantan contra el dictado papal y celebran un sínodo en la ciudad de Brixen en el año 1080. Y en este sínodo deponen al papa y hacen una jugada espejo a la que hizo Gregorio. No solo lo deponen, sino que nombran a otro papa. Nombran de papa a Clemente. O sea que tenemos ahora a Gregorio VII depuesto, apartado del poder del papado y nombrado en su lugar a un nuevo papa que es Clemente. Clemente corona emperador a Enrique IV y a su esposa Berta, con lo cual la unión del imperio con el papado de Clemente queda sellada totalmente. Obviamente las fuerzas del emperador entran en Roma y Gregorio VII se refugia en Castel Gandolfo y le pide ayuda a los normandos del sur de Italia. Recordarán que decíamos las otras semanas que cuando el papado tenía algún problema con el imperio, llamaba en su auxilio a los normandos, que estaban en lo que luego va a ser el reino de Nápoles, en la parte sur de la bota. Entonces, bueno, le pide ayuda a los normandos y se refugia en el Castel Sant'Angelo. Los normandos acuden a liberarlo, y ante la llegada de los normandos, Enrique IV abandona Roma con el Papa Clemente, y la ciudad es atacada y saqueada por las fuerzas normandas que liberan a Gregorio VII. Y acá, este episodio es el episodio final de Gregorio VII, porque el pueblo de Roma no le perdona que Gregorio haya permitido el saqueo de la ciudad, y por lo tanto le retira el apoyo a Gregorio. O sea que Gregorio se ve, no tiene más remedio que irse de Roma y marcha a Salerno, al reino normando del sur, marcha a Salerno, donde finalmente va a morir el 25 de mayo del año 1085. Por lo tanto, el episodio entre Gregorio y Enrique IV termina con la deposición y muerte de Gregorio VII y el nombramiento de un papa funcional a los intereses del emperador. Este problema de la discusión entre a quién le corresponde la investidura va a continuar. Muerto Enrique IV con Enrique V y con Enrique VI, muerto Gregorio con los otros papas que vienen luego, y finalmente este episodio que empezó en el 1075 se va a cerrar también en la ciudad de Worms por un concordato, el concordato de la ciudad de Worms de 1122. O sea que es una querella que dura casi 100 años.
Y ahí, en este concordato de Worms, finalmente el emperador de turno, que no me acuerdo cuál Enrique es, creo que Enrique VI, pero no estoy muy seguro, termina aceptando el argumento de que en realidad el nombramiento de las autoridades eclesiásticas corresponde al papado. En realidad, para el poder temporal, esta potestad le crea una serie de problemas insolubles, y finalmente el emperador termina dándole la razón al papado y aceptando que las investiduras sean de cargo del papado. Obviamente que esto parece cerrarse con el concordato de Worms en el siglo XII, pero nosotros veremos que en el correr de la historia va a haber numerosísimas ocasiones en que se va a enfrentar el papado con el poder temporal de turno, ya sea el emperador o un rey de cualquiera de los reinos europeos, por estas temáticas siempre candentes del nombramiento, fundamentalmente de obispos. Y es una temática que va a tardar mucho tiempo en cerrarse, a pesar de que a partir del siglo XII está claro que la investidura corresponde al poder espiritual. Muy bien. Es un episodio muy importante porque termina dilucidando una cuestión que era fundamental para el papado respecto a la reserva de su poder temporal, de su poder espiritual para la Iglesia, ¿verdad? Cosa que era muy importante. La reforma avanza y retrocede en numerosas oportunidades. El tema de buscar conducir a los clérigos hacia un sistema ético y moral mucho más acorde con la fe cristiana no es cosa fácil, tiene también muchos episodios para arriba y para abajo, pero finalmente la reforma, de alguna manera, va avanzando y va imponiéndose en la Iglesia, va a tener mucho empuje a través de las órdenes religiosas, y poco a poco la Iglesia va a ir entrando en este proyecto organizativo que Gregorio inaugura. Finalmente, ¿cuál es la importancia o los resultados de todo el proceso de reforma gregoriana? Vuelvo a decir, un proceso que abarca varios siglos, ¿no? Y que tiene muchas y controversiales episodios, que no viene al caso que nos detengamos en ellos, simplemente que es el inicial de las investiduras. ¿Cuál fue el resultado final del proceso de reforma? Bueno, en primer lugar, logró establecer una clara separación entre los poderes seculares, los poderes temporales, ¿verdad?, y los espirituales, logrando poco a poco alejar al clero de las jurisdicciones civiles. Esto se consolida a través del derecho canónico y a través de una serie de mecanismos que pone en funcionamiento la Iglesia, que hace que el clero poco a poco se sustraiga del poder del rey o del emperador de turno, y que solamente todos los temas que tienen que ver con la clase clerical quede bajo resorte absoluto de la Iglesia a través de sus instituciones, ¿verdad? En segundo lugar, la reforma logra que la Iglesia tenga pastores adecuados, con formación espiritual y con una vida cuyo desideratum es una vida ejemplar, más allá de las distancias que nosotros sabemos siempre que hay entre los desideratums y las realidades. Pero poco a poco, obviamente, la Iglesia logra tener una clase sacerdotal que es vocacional y que no proviene del desborde de los poderes temporales. En tercer lugar, la reforma logra que se considere al Evangelio en lo moral y en lo doctrinal como irrenunciable. Por lo tanto, se va a luchar contra cualquier diferenciación significativa respecto a lo que establecen los evangelios. Esto va a ser muy importante porque poco a poco se va a lograr la unificación total del rito romano en Occidente,
y se van a dar todos los movimientos de lucha contra las sucesivas herejías o movimientos que se apartan de esta forma uniforme de considerar a los evangelios y a su enseñanza. Un caso típico de esto va a ser una de las últimas cruzadas, que es la cruzada contra los albigenses, es decir, la cruzada contra la herejía cátara que se da en el sur de Francia, en la Provenza fundamentalmente. En cuarto lugar, la reforma va a promocionar modelos eficaces de comportamiento cristiano. Y entonces aparecerá entonces el clero como un estamento supranacional, como una clase que escapa al surgimiento y a la consolidación de las nacionalidades europeas, que escapa totalmente a las leyes civiles de cada reino y que se regirá solamente por el derecho canónico. En todo esto fundamental, les decía, la aparición y el desarrollo de las principales órdenes monásticas de la Alta Edad Media. Primero, la cluniacense a través de Cluny, luego, por reforma de la orden cluniaciense, la orden del Cister, la orden de Citeaux, que la reforma se debe a San Bernardo. El Cister está íntimamente ligado con el nacimiento del gótico, por ejemplo, ¿verdad? Y estas dos grandes órdenes, la cluniaciense y la cisterciense, van a ver complementada su acción por el surgimiento en el siglo XII, siglo XIII, de las órdenes mendicantes, fundamentalmente de dominicos y franciscanos, que van a resultar la acción de estas órdenes, junto con el impacto cultural que tienen las escuelas catedralicias, que ahora se van a convertir en universidades, van a permitir el surgimiento por primera vez y con propiedad de lo que podemos llamar un pensamiento occidental, que se va a basar en el desarrollo de la escolástica como método filosófico teológico. La escolástica subordina la filosofía o el pensamiento racional a la teología, al pensamiento divino, la filosofía como sierva de la teología. Ese es el núcleo de la escolástica. Se va a retomar en esta época el derecho romano como vertebrador de la sociedad civil que está culminando el proceso de la Edad Media. Se va a realizar la recepción del pensamiento aristotélico a través de la labor de Santo Tomás de Aquino, y finalmente, por la conjunción de todos estos actores, va a comenzar a desarrollarse el pensamiento científico a través de la experimentación científica preconizada por Roger Bacon a partir del siglo XIII. Toda esta conjunción de elementos lleva al nacimiento y desarrollo de los dos grandes estilos artísticos generales al occidente cristiano, que son el románico y el gótico. Y en el entorno de ellos se va a desarrollar también la música cristiana a través del canto gregoriano y el desarrollo de las diversas escuelas polifónicas del ars antica. Por lo tanto, nosotros en estos siglos que van hasta el siglo XIII, siglo XIV en algunos lugares, nosotros llegamos a la culminación de los desarrollos culturales y civilizatorios de la Edad Media, ¿verdad? Esta baja Edad Media que pronto va a dar paso al Renacimiento. Y fue necesario para todos estos procesos la dilucidación de ese conflicto entre el poder temporal y el poder espiritual por el dominio mundi. Y a partir de la dilucidación de esta problemática, ¿verdad?, la Iglesia se convierte en la rectora absoluta de
el derrotero civilizatorio europeo occidental. Y por ahí vamos a dejarlo hoy, porque no quiero entrar, porque faltan 5 minutos nada más, en el proceso de elección del papado, que es un proceso interesante también, y que también marca con sus vicisitudes toda la consolidación de este proceso, ¿no? Y vamos a empezar también a desarrollar el tema correspondiente al estilo románico, que es el primero que se va a dar en la Europa occidental en estos siglos, a partir del siglo XI. Dejo abierto a comentarios, preguntas y demás que quieran hacer. A ver, Marta, tenés tu dedito levantadito. Por Tengo. favor, te escucho. A ver, se me hace costoso imaginarme la evolución espiritual de la religión politeísta del Imperio Romano y su transformación con la influencia del cristianismo. Se me hace difícil pensar en el avance geográfico del cristianismo y qué pasa con las creencias espirituales de los otros pueblos. No había otras influencias, no había, no sé si llamar religiones, pero digo otras espiritualidades, porque da la sensación de que o sos católico y qué pasa con el resto de la gente. Era según el señor feudal que imponía ese tipo de religión para todo el resto de la población. Es grande la pregunta, pero no me imagino. Es comprensible totalmente. A ver, primero, normalmente, el señor feudal normalmente es el que determina por imposición la creencia de sus feudatarios. Ahí es indiscutible. Y muchas veces los procesos de persecución, o ya sea a través de los tribunales de la Inquisición, que van a surgir también en estos últimos siglos de la Edad Media, como otros mecanismos que utilizó la Iglesia, tienden a imponer a rajatabla el pensamiento cristiano, de rito romano, porque no se olviden que ya a partir del siglo XI se produce el desgajamiento del rito oriental del rito romano, ¿no? De todo ese proceso de alejamiento o de difícil relación entre las iglesias orientales y la iglesia occidental, va a terminar rompiéndose en el año 1054, y por lo tanto todos los esfuerzos dirigidos por el papado y por todo el poder temporal que se conforma en estas épocas, que es de tinte cristiano absolutamente y excluyente totalmente, pasa como una aplanadora sobre todos los resabios de religiosos anteriores. Obvio, es un proceso que lleva siglos, ¿no? No se consigue de un día para el otro, y a medida que avanzan los procesos de cristianización, que son muy tempranos aparte, son muy tempranos. Ya en el siglo III, siglo IV, la evangelización de todos los territorios romanos y no romanos está a plena marcha, ¿no? Y la sustitución gradual por la fuerza, por una cantidad de mecanismos, por convicción y por otras cosas, va poco a poco sustituyendo los regímenes culturales, sociales, económicos y religiosos de las poblaciones que entran a cohesionarse en un largo proceso que va a dar origen a la Europa occidental como la conocemos hoy. Está claro que nosotros podemos encontrar hasta el día de hoy resabios, yo qué sé, de las creencias celtas, o resabios de cosas que siguen estando ahí en el imaginario tradicional de las poblaciones, digo, porque siempre van a estar ahí, ¿verdad?
no se borra nunca definitivamente todo esto. Aparte, también hay que tener en consideración un tema, que todas las religiones, todas ellas, hasta las actuales monoteístas predominantes, están fundadas en ciclos agrícolas y en divinidades y en principios religiosos que tienen que ver con lo más ancestral del ser humano. Y por lo tanto, unas a otras se van sustituyendo casi sobre las mismas bases. Incluso hay estudios muy interesantes sobre los lugares sagrados también. Normalmente los lugares sagrados se han ido reciclando de una religión a la otra, y prácticamente en los mismos enclaves donde estaban los templos paganos, están los templos cristianos, o los templos de otras religiones monoteístas, ¿verdad? Es decir, esa sacralidad que el ser humano le otorga a determinados momentos del calendario astronómico, el renacimiento de la vida en la primavera, todas esas cosas que están en el fondo de lo humano biológico. Digo, todo eso tiñe el aspecto religioso y va a seguir siempre allí. Y muchas de las fiestas del calendario cristiano tienen un trasfondo pagano indudable. Ahí tienen el carnaval, por ejemplo, para nombrar uno. Si nosotros vamos a muchas de las fiestas cristianas que tienen lugar en América Latina, hay una simbiosis total con las creencias de los pueblos originarios y la simbiosis que tiene con la religión cristiana. Si vamos al lado de Brasil y del lado hacia África, tenemos la simbiosis de las culturas africanas que vinieron con la esclavitud y que han dado lugar a esta simbiosis y sincretismo religioso que es tan palpable en Brasil, que nosotros lo tenemos acá con Iemanjá y con todas los Pai y las Mai y todo lo demás que tenemos por todos lados, ¿verdad? Entonces, ese proceso, Marta, es un proceso larguísimo que sigue hasta el día de hoy, pero la imposición oficial, real, del cristianismo es indudable, y es indudable desde muy pronto, en tanto y cuanto se convierte en el proceso legitimador de todos los mecanismos de poder que articulan la sociedad occidental. El poder de las monarquías emana de la idea religiosa que encuentra en Pedro, como vicario de Cristo, la fuente primaria de la imposición de poder de todo el sistema político europeo a partir de ese momento. Y entonces eso lleva a que poco a poco todo vaya entrando en ese esquema de cristianismo. Pero siempre quedan resabios. Y eso lo vemos, ¿verdad? Si uno viaja por ahí y participa de algunas fiestas típicas de los calendarios de cualquier país europeo, uno puede encontrar bastante cerca, rascando, las raíces paganas de muchas de esas festividades. ¿Alguna otra pregunta? A ver. No tengo ninguna manito levantada que vea por acá. No sé, Marta, si más o menos pude contestar tu duda. No, yo te agradezco mucho lo que según la exposición da la sensación de que la omnipotencia total de la fe cristiana, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con las otras? Entonces, no, me lo aclaraste. Sí. Son expulsadas. Fíjate el caso español, que es un caso típico, ¿verdad? El caso español, cuando los episodios de la Reconquista, en muchos casos, la Iglesia le concede la categoría de cruzada, con todo lo que implica el conceder la categoría de cruzada a una expedición guerrera, ¿verdad? Cuando el proceso de Reconquista culmina con la toma de Granada, en el 1450-52, por ahí, una de las primeras cosas que hacen los reyes católicos es
imponer la religión cristiana a sangre y fuego y expulsar a los judíos que no se conviertan, ¿verdad? El proceso español respecto a la actitud que toman con otra religión es clarísimo y es arquetípico de este concepto excluyente que tiene el cristianismo católico respecto a los otros pensamientos religiosos, ¿no? Y se aplica a sangre y fuego. Se aplica por episodios como este de la expulsión y se va a aplicar terriblemente a través de los tribunales de la Santa Inquisición, que van a velar por la pureza y por la desaparición de todo pensamiento religioso contrario o ajeno a ese rito romano que poco a poco se va consolidando como único y excluyente. Así que eso es claro, y fue muy salvaje la puesta en funcionamiento de este mecanismo, ¿verdad? Ahí no hubo titubeos en cómo se aplicó. De hecho, en España lo tenemos más conocido por esos horrores, pero no sabía cómo había sido en el Imperio Romano Germánico esa imposición. Si había sido igual de sangrienta o había habido por carriles más de poderes más temporales que incluían las dos cosas. Claro, es que en realidad para formar parte de la sociedad europea en ese momento, sí o sí se debía ser cristiano católico, no había otra opción, ¿verdad? No existían opciones, de ninguna manera. Recién para toda esa zona norte de Europa se va a abrir opción dentro del manto del cristianismo cuando se produzca la reforma protestante, que se aparta del modelo rígido romano e intenta una apertura diferente, pero siempre dentro del manto del cristianismo. Y luego la reforma protestante fue tan igual de obcecada e igual de excluyente que fue el proceso católico. Hubo quemas de libros también en el lado protestante, por ejemplo. Hubo tribunales que juzgaron y que condenaron a personas que disentían del pensamiento reformado. O sea que también hay sus episodios importantes en todo eso. Así que ahí andamos. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a juntarnos la semana que viene para ver algún temita que nos quedó. Me quedó dos cosas que vamos a hacer la semana próxima. Una es analizar el proceso electoral del papado para explicar también cómo poco a poco la injerencia del poder temporal va siendo controlada, y vamos a ver una mínima visión de un episodio importante en el cristianismo en esta época, que es el tema de las cruzadas. De alguna forma, hacer una referencia mínima al tema porque es justamente en este siglo XI donde se desarrolla todo fundamentalmente el episodio de las cruzadas, ¿no? Ok, gente, que pasen una linda semana. Nos estamos volviendo a juntar el jueves, ¿ok? Que pasen bien. Gracias. Dale, gracias. Chao, chao.